mejor programa cultural educativo. Y el ganador es... Ambiente y Medio, Televisión Pública. Gracias, Aptra, por entender que la ecología merece ser premiada nuevamente. Gracias a la Televisión Pública Argentina por entender que la ecología es parte del mensaje que tiene que brindar la televisión del Estado y por la libertad enorme con la que nos han permitido trabajar. Gracias a mis amigos Alberto Brugman y Guillermo Andino, porque hace 3 años nos subimos a esta aventura y hoy nos subimos a una más, que es crear la Fundación Ambiente y Medio, porque tenemos que empezar a corregir aquellas cosas que denunciamos y señalamos como barbaridades ambientales en el programa. Y nos vamos a enfocar en un oprobio que tiene la Argentina: 3.000 basurales a cielo abierto. Cada donante de la Fundación Ambiente y Medio va a ayudar a que saneemos un basural a cielo abierto en la Argentina. Cada época tiene una ética, y la ética del siglo XXI es el medio ambiente. Por eso este premio va para las generaciones futuras, para mis hijos, para que de una vez por todas instauren una sociedad en la que la contaminación, el saqueo de los recursos naturales, las energías sucias no sean sinónimo de progreso. Como digo cada sábado, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio. Gracias. Si algo aprendí a lo largo de más de 30 años de carrera, es que no hay logros individuales. Todos los logros son colectivos. Y nosotros pudimos, Ambiente y Medio pudo, ser premiado y ser considerado por 2º año consecutivo el mejor programa cultural educativo de la televisión abierta de la Argentina, porque es un proyecto colectivo. Proyecto colectivo que empieza en la televisión pública argentina, que nos permite, como dijimos el día de la premiación, hacer este programa diciendo exactamente lo que pensamos. Que sigue ese premio y ese logro colectivo en quienes están detrás de la cámara, mucho más importantes, y esto no es inmodestia, que quien lo conduce. Porque ellos permiten, desde el control, el director, los productores, los que aprietan los botones, todos ellos son quienes logran que, además de tener un buen discurso, este sea un programa de televisión de calidad. Algo por lo que nos esforzamos mucho. Del mismo modo, todos aquellos que hacen al contenido de Ambiente y Medio, quienes producen, quienes buscan los temas, quienes me ayudan a pensar todas las semanas lo que vamos a poner al aire. Por supuesto, quienes me acompañan en las cámaras. Es un logro colectivo. Indudablemente, indiscutiblemente, este es un logro colectivo. Y frente a un logro colectivo a mí no me queda otra cosa que agradecer. Que decir que, además del orgullo que significa en lo personal poder haber ganado con este programa 2 Martín Fierro, lo que queda y lo que debe quedar de este programa, creo yo que es lo trascendente y lo importante. Nosotros damos un mensaje aquí todos los programas. Decimos que solo nos queda medio ambiente y por eso hacemos Ambiente y Medio. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo que está en juego son nuestras generaciones futuras, son nuestros hijos. Y alguna vez, como también dijimos el día de la entrega de los Martín Fierro, alguna vez tendrán nuestros hijos la posibilidad de crear una sociedad en la que, por ejemplo, 2 represas que destruyen un río o la contaminación sistemática y permanente no sean consideradas parte del progreso. Eso no lo dije yo, lo dijo el Papa. Muchísimas gracias, Aptra, y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos este logro. Ahora empezamos el programa.
Una noticia buena y una mala. La buena es que la Argentina finalmente tiene inventario de los glaciares que tiene en su territorio. La mala, que solamente se tardó 10 años cuando la ley decía que había que hacerlo en apenas unos pocos meses. Esto es Ambiente y Medio. Hoy tenemos un espinillo aquí, entre nuestras plantas nativas. Una de las especies más características de prácticamente todo el país, desde el centro hasta el norte. Toda la zona seca, serrana, etcétera, está cubierta por esta acacia. Es de la familia de las acacias, el espinillo. ¿Cómo le va, Andrea? Sergio, felicitaciones. Pero igualmente. Tu parte también a está este acá. equipazo. Bueno, ¿Qué tenemos hoy? los cactus están de moda, podemos decirlo, ¿no? Sí, como ¿Tenés en su alguno? momento estaban los bonsái. Así es. ¿Vos Sí. tenés alguno en tu casa? Alguno tengo, sí. Bueno, me han y regalado. seguramente muchos de los que nos estén mirando tengan alguno decorando algún ambiente de su casa o los verán que están por todos lados en la calle. Pero no me vas a hablar de estos chiquititos. No, nos vamos a preguntar de dónde vienen realmente estos, cuál es el hábitat de esta especie. Y vamos a mostrarte el cardonal más grande que tenemos en nuestro país. En un ratito lo vamos a ver con Andrea. Ahora me voy a ver qué tiene el señor Juani Belkov Andino. ¿Cómo Felicitaciones va? por el Martín Felicitaciones Fierro, a usted señor también, querido. Fedorovsky, ¿eh? Felicitaciones. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿De qué me vas a hablar? Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de una de las contaminaciones cuyo efecto tiene un proceso lento. Quizás una de las contaminaciones en las que no somos tan conscientes y de las que más afecta a nuestra salud. Paradójicamente, de las más silenciosas. De las más silenciosas, paradójicamente, exactamente. ¿Qué es Esto cuál? es contaminación sonora, Muy señores. bien. ¿Dónde se produce? ¿Qué es? En un rato nomás. Y lo que vamos a tratar. enferma en serio. No es solamente una cuestión del oído, sino que verdaderamente enferma. Hablábamos de glaciares al principio del programa. Esta es el alerta ecológica de nuestro día. La Argentina tiene una ley de glaciares que costó mucho obtener, pero quizás más costó producir el inventario de glaciares, es decir, el listado de cuáles son los cuerpos de hielo permanente que hay sobre la cordillera. Los glaciares conforman el 70% del agua dulce, pero el agua dulce es solamente el 3% de toda el agua que hay en el planeta. Esto indica la importancia que tienen los glaciares porque, repito, de ese 3% de agua dulce que hay en todo el planeta, 3/4 partes están congeladas y son glaciares. La Argentina está entre los 15 países con mayor cantidad de glaciares en el mundo. Por eso era tan imprescindible protegerlos a través de una ley y tener este inventario que fue anunciado hace pocos días. El problema es que, como casi todo en la Argentina, es parte de una batalla, de un campo de batalla en el cual se discute política, intereses y, por sobre todas las cosas, minería a cielo abierto. La Argentina tiene 17.000 glaciares que ocupan una superficie más de 40 veces equivalente a la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que hay que proteger. ¿Por qué está judicializado este asunto? El juez federal Casanelo imputó y procesó a tres ex secretarios de Ambiente y a un científico, el director del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, el IANIGLA, que es el organismo que debía realizar este inventario. ¿De qué los acusó Casanelo? Ni más ni menos de que tener connivencia con una minera, con Barrick, por permitir la operación de Barrick en una zona en la cual se han detectado 40 glaciares. 40 glaciares. Ahora, dentro de esta ridiculez que supuso defender la minería a cielo abierto a costa de los glaciares durante una década, hubo quienes hasta dijeron que en su provincia no había glaciares. Veamos algunas de las provincias argentinas, las demás del norte, por supuesto, en la cual suponemos que hay cuerpo de agua, pero no lo sabemos a ciencia cierta, porque sí sabemos que los hay en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. Bueno, en Catamarca hay, según el inventario, más de 600 glaciares. En San Juan, la provincia de San Juan, donde opera precisamente Barrick, hay más de 1000 glaciares. ¿Cuántos hay en La Rioja? En La Rioja había uno extraandino, el Famatina, se derritió, se perdió para siempre. Y hay
identificados 336 glaciares. Pero como todos en la Argentina opinamos de la selección de fútbol y hasta de los glaciares, un ex gobernador de La Rioja llegó a decir que en su provincia no había glaciares. ¿Y para qué dijo esto? Para poder permitirse efectivamente la posibilidad de invitar a Barrick Gold a explotar una parte de la cordillera. Hoy la ciencia desmiente precisamente a Luis Beder Herrera. Ahí tengo un señor que me espera con un Martín Fierro y con un montón de hielo. La puta madre. ¿Qué es eso? ¡Federovicky, ganamos! ¿Podemos ser un poco más cautelosos, más cuidadosos? Muy bien, Federovicky, muy bien. Felicitación, no, con los puños. Eso, gracias. Bien, Federovicky, Grande, Tommy. Yo sabía que le iba a ganar, ¿Sí? Sí, Muy usted bien. me lo dijo, usted me Yo lo dijo. sabía, Yo yo le no tenía tenía mucha tanta fe, fe. muchísima fe. Pero usted me lo dijo, tiene razón. ¿Y qué es eso? Esto Esto es un Martín Fierro, esto ya lo sé. ¿Y esto? Esto es una maqueta de glaciares que le preparamos. Opa, una ¿Le gusta? maqueta. Me encanta. Me encanta Mire. además porque es celeste y blanca. Y lo más... Para el Mundial. No, yo pensé en los glaciares, Federovicky. Escúcheme Dígame. bien atento. Lo escucho. Si los glaciares se derriten con el calentamiento global, Sí. ¿usted cree que esto se puede derretir en cuánto tiempo? Bastante poco, mire, ya lo pusimos cuando empezó el programa y mire todo el agua que tiene. Bueno. El problema de estos es el mismo problema que los glaciares, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que después no se vuelven a congelar. El problema no es que se derritan, el problema es que se vuelvan a formar. Este es el gran problema de los Y esto glaciares. después no se puede volver a Y formar. salvo que lo vaya a poner en la heladera, difícil. ¿En la heladera, usted dice? Perdón, en el freezer. Ah, muy bien, Federovicky. Gracias, Entonces, Tommy. podemos ver después al final del programa cómo quedó. ¿Cuánto se derritieron estos glaciares? Lo dejo, Federovicky. Y ahora- Felicitaciones. Gracias, Tommy. Y ahora lo que vamos a ver es cómo la minería a cielo abierto tiene que ver, lamentablemente, con los glaciares. ¿Vos sabés por qué hay tantas manifestaciones y reclamos en contra de la minería? La actividad minera suele ser cuestionada porque extrae recursos naturales no renovables, algunas veces para la elaboración de productos que son necesarios y algunas otras veces no tanto. Dentro de esta actividad, la megaminería extractiva de metales preciosos es la más cuestionada, no solo por la devastación descontrolada de los recursos naturales, sino también por el uso excesivo de agua que requiere y porque para obtener metales como el zinc, la plata, el cobre o el oro, utiliza químicos muy peligrosos como el cianuro. Esta sustancia se utiliza junto con el agua para disolver la roca y obtener el metal deseado. El residuo que queda después del proceso de lixiviación es muy contaminante. La industria lo deposita en diques gigantes para secarlo o enterrarlo, pero en muchas ocasiones, por falta de controles más estrictos, se ha derramado este líquido cianurado en ríos y arroyos y se han contaminado pueblos enteros. De ahí surgen tantos reclamos y manifestaciones de sus pobladores. En Argentina, la megaminería a cielo abierto tiene varios emprendimientos en diferentes regiones y muchos de ellos no están haciendo su trabajo con la responsabilidad que requiere controlar sus diques de lixiviación para evitar derrames de cianuro. Dijimos que tener finalmente el inventario de glaciares es una buena noticia. La mala noticia es que todavía no está exento de las presiones y los lobbies de las mineras que hasta hace muy pocos meses presionaron para obtener una nueva ley de glaciares, es decir, bajar el estándar de protección de la actual. ¿Cuál es ahora el lobby de las mineras? Conseguir que este inventario pase de vuelta por el Congreso, un absurdo, lo aclaro, para rediscutir dos cuestiones que hacen al interés de la minería a cielo abierto. El periglaciar, es decir, hasta dónde llega el cuerpo de hielo en sus bordes, donde no se ve el hielo, pero sigue siendo permanente e influyendo sobre ese cuerpo, esa masa de hielo general que es el glaciar. Y el segundo tema es hasta qué detalle, hasta qué tamaño tiene que llegar el inventario, porque hay glaciares de, por ejemplo, menos de 1 kilómetro cuadrado, muy importantes para generar algunos ríos que cruzan la Patagonia y que, sin embargo, los actuales sistemas de detección prefieren no mirar. La Argentina además tiene una paradoja de doble estándar. Un yacimiento, Pascualama, que ocurre a ambos lados de la cordillera, en Argentina y en Chile está detenido por no conservar
el ambiente como correspondería y en la Argentina sigue funcionando. La chilena Sara Larraín nos explica qué hace la minería sobre los glaciares. Bueno, la minería interviene sobre los glaciares en dos etapas del proceso extractivo. Primero, en la etapa de exploración. En esta etapa hay construcción de camino. Parte importante de estos caminos se hacen en los glaciares o cerca de ellos. Y obviamente remueven superficie glaciar o bien depositan polvo sobre los glaciares y para estabilizarlos colocan roca, sal y obviamente esto acelera el derretimiento de los glaciares. En la etapa de la exploración también hay la construcción de plataformas de sondaje, donde obviamente se sacan testigos de las formaciones geológicas en el área y también hay uso de explosivos. ¿Ustedes quieren ver qué significa la operación minera sobre un glaciar? ¿Por qué está prohibido que haya minería sobre un glaciar? Además de lo obvio que es no hacer un pozo gigante y obturar toda posibilidad de que haya hielo, ¿cómo se opera sobre un glaciar? Miren estas imágenes, obtenidas precisamente en una explotación minera. Estos son los pequeños camiones, enormes, gigantes, con un peso tremendo. Estas son imágenes obtenidas por uno de los trabajadores de esa mina, que obviamente está sobre la cordillera de los Andes. Y fíjense cómo se opera sobre el glaciar, directamente sobre el cuerpo de hielo. Ahí no hay eufemismo alguno, no hay un límite, una alambrada que dice de este lado es glaciar y del otro lado no. Todo eso es glaciar. Y esta es la discusión a la cual se quiere someter el inventario para precisamente establecer que se puede hacer esta barbaridad que ustedes acaban de ver. ¿Sabes que a solo 40 kilómetros de nuestro obelisco habita el ciervo de los pantanos en el delta del Paraná? Una especie que está en peligro de extinción debido al crecimiento de las urbes, a la caza furtiva o el mascotismo. En los últimos 2 años se registraron 230 muertes de esta especie y el 80% de ellas tenía que ver con la caza furtiva. Conozcamos un poquito más de esta especie. Este animalito es de la especie ciervo de los pantanos. Esta es una especie autóctona de Argentina, vive en toda la parte del delta de nuestro país. Es el cérvido más grande de Sudamérica, es un animal de porte muy alto, el macho tiene astas muy grandes, es un animal muy hermoso y muy llamativo. Y la realidad es que muchas veces no sabemos lo cercana que la distribución de esta población está de nuestras ciudades. Entonces eso hace que obviamente la especie se encuentre en serio riesgo de extinción. En nuestro país está declarada en peligro de extinción debido al avance urbano, a la urbanización, a las problemáticas de cacería. Como todos sabemos, las nuevas construcciones avanzan sobre lo que son los humedales y esto hace que el hábitat de esta especie y de todas las especies del delta se reduzcan. A su vez, existen modificaciones a consecuencia de todo esto, modificaciones ambientales. Por ejemplo, las grandes inundaciones que también afectan a la especie porque empieza a desplazarse, busca los lugares no inundados. En el caso de los 2 individuos que están hoy en el bioparque de la Fundación Temayquén, son animales que han pasado mucho tiempo como mascotas. Y el animal es, digamos, demasiado manso y no tiene un comportamiento adecuado para volver a la naturaleza, entonces tuvo que quedar en el bioparque. El caso del otro animal fue rescatado muy mal físicamente, se encontró en una zanja, tirado con muchos problemas en las patas, fue recuperado y tiene una salud perfecta, pero ha pasado por tantas situaciones traumáticas que realmente es un animal que no podría volver a la vida silvestre. ¿Cuántos chicos en la Argentina saben que
a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires o del centro de la ciudad de Rosario, habita el ciervo de los pantanos y que es una especie local, endémica de la Argentina. ¿Cuántos chicos saben eso? En cambio, muchos chicos saben cómo sufre un elefante, una jirafa, un león, es decir, especies no autóctonas, especies importadas, cómo sufren atrás de una jaula en un zoológico. Este es el contrasentido de la existencia todavía de los zoológicos en países como la Argentina, zoológicos que fueron ideados hace un siglo y medio, cuando no había televisión, entre muchas otras cosas, para que los chicos supiesen cómo era una jirafa que no podían ver de otra manera. En cambio, hoy no tienen sentido esos zoológicos. Sin embargo, siguen existiendo y hay una fuerte resistencia de la propia sociedad hacia ellos. Hace 2 años se anunció que esta elefanta, Pelusa, que estaba en el zoológico de La Plata, iba a ser trasladada. No se hizo a tiempo, se murió antes. Por supuesto, en algún momento Pelusa se iba a morir. Está claro, vivió 50 años, quizás los peores 50 años que podía vivir un elefante, en cautiverio. Hoy el intendente de La Plata, luego de esto, acaba de anunciar que va a cerrar el zoológico y reconvertirlo en un ecoparque. Lo mismo está ocurriendo presuntamente en la ciudad de Buenos Aires. Yo pregunto, ¿no es hora de que haya una ley nacional respecto de cómo deben ser los zoológicos del siglo XXI en la Argentina? Enseguida seguimos con más Ambiente y Medio. En instantes, Sergio Federovisky en Primera Persona, el segmento especial que te cuenta experiencias de la ecología real desde cada lugar. Se cree que cuando se represe el río, el propio glaciar que está allá, sobre la cordillera, va a ser el que esté en riesgo. Aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Uso sustentable. Se denomina así al empleo o la extracción de los recursos naturales renovables a través de la mínima alteración de los ecosistemas y siempre manteniendo el máximo nivel de biodiversidad posible. El uso sustentable es la forma de aprovecharlos de tal modo que no se agoten y sirvan para seguir produciendo sostenidamente a perpetuidad. La premisa principal a respetar es que la extracción de productos nunca sea mayor que el ritmo de su reposición natural, por lo que si se explota un bosque de modo sustentable, la cantidad de madera que se extraiga jamás debe poner en riesgo el sistema forestal en su conjunto. Por eso, el uso sustentable de la diversidad biológica es uno de los objetivos centrales del Convenio de Biodiversidad, en donde se lo define como la utilización de los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de esa diversidad, con lo cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Está claro. Mirando, por ejemplo, la desaparición del equivalente a 128 canchas de fútbol por día en el Amazonas, que no es el uso sustentable en la práctica más extendida. Una de las discusiones políticas más importantes que hubo a lo largo de este otoño y este invierno tuvo una alta incidencia ambiental, y es el tema de las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, que más allá del aumento, que por supuesto no es un tema para discutir en este programa, tienen la particularidad de imponer fuertemente el ahorro como lógica de política ambiental. Y esto ha sido incluso señalado desde el propio gobierno. Lo que nosotros siempre decimos es que el ahorro no es solamente la respuesta individual de una persona que es demonizada o admonizada para que cuide la luz o el gas, a apagarla o a bajarla en el momento adecuado. El ahorro es una política. En los países serios,
el ahorro implica una política de Estado que incluye no solamente el pedido a que la gente gaste menos en sus casas, sino también, por ejemplo, la generación de energía solar en los techos de las propias casas, el 25% de la electricidad en Alemania, por ejemplo, y también políticas de ahorro sobre otros componentes de la sociedad como el Estado y las industrias, porque solamente menos del 30% de la electricidad que se consume se hace en los hogares. El resto es la industria y el propio Estado. Por eso una vez ve luminarias encendidas a las 4 de la mañana y dice, a ver, me piden a mí que apague la luz a tiempo, pero por otro lado se está derrochando. Y otro elemento tiene que ver con la generación de energías renovables, en lo cual la Argentina está muy atrasada. El gobierno comparó a la Argentina con Uruguay y con Chile respecto del valor de las tarifas y de la capacidad de ahorro de energía que tienen esos dos países. Es verdad, pero habría que agregar otro elemento para hacer la comparación completa. En Uruguay, 2/3 de la energía del parque energético proviene de la energía eólica, cuando hace 10 años no había energía eólica en Uruguay, es decir, hubo una fuerte inversión y una fuerte política del Estado en esa dirección. Y en Chile, 1/3 de esa energía es provista por lo solar. Quiere decir que también allí hay una fuerte presencia del Estado en la materia. En cambio, en la Argentina, solamente el 1% del parque energético está provisto por energías renovables. Esto es sobre lo cual hay que trabajar fuertemente, además, por supuesto, del ahorro, porque si no, el ahorro termina siendo un fin en sí mismo y no resuelve prácticamente nada. Vamos a ver qué tengo aquí con el señor. Ya se sacó los guantes, sacó la capa, se sacó todo. El glaciar, Federico. Hoy vamos a hablar de las represas sobre el río Santa Cruz en el próximo bloque, en primera persona. Y tiene que ver con esto, porque una de las amenazas de esa represa es sobre los glaciares de la Patagonia. Cuénteme. Ya se desprendió. Ya tenemos un Tuvo el desprendimiento. Acá. Usted no tiene nunca un desprendimiento, y acá hay, ¿no? ahí hay otro chiquitito. ¿Usted hace cuánto que no tiene un desprendimiento? Mire todo el agua que quedó. Sigue cayendo agua, ¿se puede ver? Sí. No la vuelque, no la vuelque que me mancha el estudio. Sí, bueno, gracias. Si lo fuera limpia vos. El problema, vuelvo a decirlo, no es solo el derretimiento, que es parte del ciclo. En el verano los glaciares se derriten en parte, sino el tema de que el calentamiento global provoca que no se vuelvan a producir los glaciares. Bien, usted antes estaba hablando de energía, ¿sabía? Sí. Mire estos termos. ¿Me puede abrir el amarillo, por favor, a la mitad? Muchísimas gracias, felicitaciones. Esto es un termo de energía solar, Federovisky. ¿En serio? Increíble. Es necesario. ¿En serio? Increíble. ¿Termo de energía solar? Usted le carga agua. Le cargo agua. Lo pone así, apuntando al sol. Lo pongo así, apuntando. Acá es imposible porque... Y entre 20 minutos y 50 minutos se calienta el agua y llega a hervir el agua. ¿En serio? Federovisky. Llega a hervir. ¿Y si está nublado? Si está nublado, mire, esto no es lo mismo que un panel solar. Ajá, porque está hecho de otra cosa. ¿De qué? El vidrio es de borosilicato. Opa. El vidrio de borosilicato es tipo la Pirex, la fuente esa que es para el horno, etcétera, que aguanta mucho calor. Claro. Y esto de acá se llama aluminizado por alto vacío. Son muchas capas de aluminio pegadas una arriba de la otra que sirven para reflejar la energía solar y dárselas al borosilicato. O sea que en lugar de encender la hornalla o la pava eléctrica, usted puede dedicarse a calentar el agua para el mate. Algo, Federovisky. Con esto. Diga. Imagínese estar en la playita tirado tomando y se te va calentando mientras tanto. Se te va calentando. ¡Oh! Tomá mate, ¿eh? Impresionante. Ya volvemos con más Ambiente y Medio. Papel aluminio. ¿Lo uso o no lo uso? En los últimos 10 años, el uso de envoltorios o papel de aluminio ha crecido más de un 70%, fundamentalmente en el ámbito doméstico vinculado a los alimentos. Si bien este es un producto que puede ser reciclado casi en su totalidad por no tener ningún tipo de aleación, es muy difícil la acción de reciclaje por estar desechado junto con la basura orgánica. Para poder reutilizarse, el aluminio debe ser limpiado. Pero esta acción es tan incómoda y costosa que no genera incentivos en el consumidor. De nosotros depende entonces. O nos tomamos el trabajo de limpiarlo antes de descartarlo, o reflexionemos un poco más sobre si lo seguimos usando.
Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Sí, una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. En las audiencias públicas en las que se discutió la pertinencia de construir o no las 2 centrales hidroeléctricas proyectadas sobre el río Santa Cruz, por supuesto se manifestó el impacto sobre el propio río, una obviedad. El impacto sobre el estuario, es decir, la desembocadura de ese río en el Océano Atlántico, donde inverna uno de las especies más amenazadas de aves que hay en la Argentina. Pero también se señaló algo que hasta ese momento no se sabía, que era el riesgo sobre el glaciar Perito Moreno y el lago argentino, de donde nace precisamente el río Santa Cruz. La construcción de esas 2 represas puede, asociada por supuesto al cambio climático, poner en riesgo uno de los glaciares más importantes de la Argentina, importantes en términos de provisión de agua, pero también en lo que tiene que ver con su condición de sitio turístico de excelencia. Vamos a ver en primera persona qué pasa con las represas del río Santa Cruz. ¿Dónde nace un río? Aquí, en esta masa enorme de hielo, nace el río Santa Cruz, el único río glaciario que atraviesa completamente la Patagonia, que nace en los Andes y desemboca en el océano, el único río que todavía permanece relativamente virgen. Hasta que lleguen las represas, y con ellas, de la mano del supuesto progreso, llegará también la amenaza a varias cosas, a una especie, el macatoviano, al lago argentino, pero también a esta naciente, a esta masa de hielo que no está exenta del impacto de las represas. Y en el río Santa Cruz, el progreso pretende instalar 2 centrales hidroeléctricas. Las represas, antes llamadas Cóndor Cliff y Barrancosa, luego bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, y finalmente, otra vez más, Cóndor Cliff y La Barrancosa. Desde aquel lado viene la correntada del río Santa Cruz. Allá, a aproximadamente 30, 40 kilómetros, está el lago argentino, donde se nutre el agua que circula por el río Santa Cruz. Pero ese agua proviene un poco más arriba, del glaciar. Y la discusión en el río Santa Cruz no es solamente esto de cortarlo en pedazos e impedir, por ejemplo, el recorrido del río y, entre otras cosas, el lugar donde nidifica y desova el pato macatoviano, sino también la discusión respecto del glaciar, el famoso desacople, porque se cree que cuando se represe el río y finalmente el agua ascienda a su nivel, el propio glaciar que está allá, sobre la cordillera, va a ser el que esté en riesgo. El río Santa Cruz y la discusión respecto del progreso. La idea de represar el río Santa Cruz tiene muchísimos años. Más de 50, dicen algunos. Pero se aceleró en los últimos 15 y fundamentalmente en los últimos 5. Cuando China prometió la inversión de más de $5.000 millones para crear estas 2 represas. Cóndor Cliff a 250 kilómetros de la desembocadura del río Santa Cruz en el mar argentino. La Barrancosa a 185 kilómetros de esa desembocadura. Ambas generarán, se dice, apenas el 8% de toda la electricidad que se consume en la Argentina. El costo, entre otros, será el impacto sobre el estuario de la desembocadura del río Santa Cruz. Allí vive una especie única,
Allí va todos los inviernos el Macá tobiano. Nadie sabe si una vez construidas estas represas seguirá yendo. ¿Cómo se entiende este contrasentido de un nivel de protección relativamente explícito por parte del Estado a través de parques nacionales para conservar esas lagunas en las cuales se produce la nidificación del macá, y al mismo tiempo, fuera del ámbito del Parque Nacional, en la zona del estuario, se pone en riesgo el lugar de la desembocadura del río Santa Cruz, donde el macá va cuando precisamente ya nidificó y necesita migrar durante el invierno? Bueno, es como esto suena un contrasentido. A mí lo que más me preocupa... el mismo estado, ¿no? Claro, a mí lo que más me preocupa en relación a eso no es per se la construcción de las represas, sino la incertidumbre que hay sobre los efectos de las represas en el Macá. Claramente uno no puede predecir el futuro, no sabe exactamente qué va a pasar con las represas o no, pero lo que sabemos, lo que acabas de decir, es que las represas van a afectar el sitio de invernada más importante del Macá tobiano. Lo que encontramos es que el río Santa Cruz en algún momento del invierno llega a concentrar casi el 95% de la población de la especie. Si las represas, las dos represas, que científicamente se sabe que cuando se construye una represa, aguas abajo hay impacto. Digamos, nunca son ajenas al impacto. Cero no existe. Claro. Entonces, aguas abajo de una represa. Aguas de abajo va a haber impacto. Sabemos que el Macá tobiano en un momento de la temporada invernal concentra casi el 95% de sus poblaciones aguas abajo de las represas. Ese impacto que va a tener es impredecible. Y si fuera, digamos, el que tememos, puede ser casi total para la especie. Digamos, reducir una especie en un 95% más del 80% que ya había perdido, básicamente son 50 ejemplares que van a quedar dando vuelta, que se puede considerar que ecológicamente la especie ya está muerta, digamos, es casi imposible. Yo te lo pongo casi como abogado del diablo. Alguien podría decir, bueno, con todo respeto, es un pato. Es un pato versus la posibilidad de dar electricidad. Y bueno, y el progreso es esto. Podría decir alguien, de hecho, lo dice. Bueno, eso creo que es parte del problema que considero de la humanidad, que como decía Douglas Tompkins, que la humanidad perdió el sentido de la estética. Si alguien considera que el Macá tobiano es solo un pato, realmente tenemos problemas mayores, digamos, que las represas. Entonces estamos complicados. Este proyecto de las represas de Santa Cruz, que tanto ruido ha hecho en la sociedad civil, ha provocado que las ONGs que tienen algo que ver con el ambiente, incluso ONGs del campo social, se hayan juntado a generar una coalición para alertar al Estado de que en este momento se está haciendo un error. Se está cometiendo el error de represar al último río libre de la Argentina, generar energía donde no hace falta, donde se va a perder la mayor parte de la energía en el transporte, que el costo de esa energía va a ser mucho más elevado que el costo de las energías renovables, de que existen muchas alternativas que ni siquiera fueron evaluadas antes de lanzar este proyecto, que esto todo se vuelva a revisar e incluso con participación de la sociedad civil, que tiene mucha información acerca de esto, y valientemente volver a repensar este proyecto. La pregunta que siempre quedará flotando es, ¿qué es el progreso? ¿Es una patente de corso que permite destruir ecosistemas y eliminar especies? Si el progreso fue lo que nos trajo hasta acá, en el medio de este marasmo ambiental, habrá que redefinir el progreso. Las palabras son del Papa, y quizás es el momento de leerlas mucho más detenidamente. Seguimos en Ambiente y Medio.
ruido urbano normalmente es producido por el transporte. De hecho, estamos acá en una esquina bastante ruidosa. Si estamos mucho tiempo acá, es probable que dentro de unas horas nos sintamos como cansados, con dolor de cabeza. La ciudad de Buenos Aires, como decía, es una de las ciudades bastante ruidosas, y eso que se han tomado medidas para corregirlo, como cambiar carriles en las avenidas, hacer el metrobús, pero casi todas las esquinas de las grandes avenidas de Buenos Aires tienen un nivel que supera los 80 decibeles. El ruido produce en el organismo un efecto acumulativo. Si estamos todos los días expuestos a ruidos que superen los 70, 80 decibeles, casi seguro que con el tiempo vamos a perder la calidad auditiva. El ruido produce estrés, entonces toda persona que está soportando ruidos fuertes tiene un alto estrés, y eso le trae problemas en su organismo, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de presión arterial y también nerviosismo. Al ruido no nos acostumbramos, nuestro organismo sufre y genera adrenalina porque se tiene que defender de alguna manera. Lo recomendable es que una persona esté expuesta durante toda su vida a un nivel que no supere los 70 decibeles. Y si tiene que trabajar en un lugar ruidoso, lo recomendable es que lo haga con protectores auditivos. ¿Sabes, Juani? Es increíble porque a veces uno no se da cuenta del tema del ruido, y en esa nota que acabamos de ver, la persona entrevistada tiene que elevar su voz todo el tiempo para poder tapar, mejor dicho, para poder sobresalir a los ruidos que se producían en la calle. En plena avenida. En plena avenida. O sea, al no utilizar ningún filtro, ninguna cosa especial en el micrófono que se le puso, tenía que poco menos que gritar para poder sobreponerse al ruido de los colectivos, los autos, la bocina, etcétera, etcétera. Con eso convivimos. Y empezó Silvia diciendo justamente que el tráfico era uno de los factores que más complicaba al sonido. A ver, digamos, dicho sea de paso, que las ciudades que han logrado reducir el ruido son ciudades que tienen subte, principalmente como medio principal de transporte. Tengo un par de datos en relación a esto que vos digamos. decís, Sergio. Justamente, una de las contaminaciones, el tráfico, el ruido del tráfico es el cuarto factor medioambiental con mayor impacto en la salud. Y mirá que hemos hablado de factores medioambientales. Claro, y la gente no asocia, si no nos lo explicamos a nosotros mismos, es difícil asociar una situación de salud con el ruido, con un auto que pasa, con un colectivo que toca bocina o que frena en la esquina. Es difícil hacer ese vínculo. Que paradójicamente también decíamos el silencioso, la contaminación. Claro, pues es la contaminación invisible, la que no se ve, la que no se sabe cómo afecta, no se entiende, uno no la puede visualizar y corporizar, pero sin embargo es sumamente dañina. 1 de cada 3 individuos en Argentina considera que su entorno es ruidoso, ¿sí? Mire usted. En concreto, la población de 25 a 34 años. Normalmente siempre estuvimos más apegados a la cuestión de los ruidos molestos, es decir, el tipo que tiene, no sé, un bar al lado, un boliche, etcétera, etcétera. El problema no son tanto los ruidos molestos, sino los ruidos constantes. Exacto. Pararse en una esquina durante 4 horas y bancarse eso es casi imposible. Tengo la lista de algunos ruidos molestos. Dígame. Ruidos molestos: televisión o música de vecino, obras en la calle, obras del vecino o el tráfico. Y hay ruidos que son bellísimos, por ejemplo la cancha de Racing. Ese es bárbaro. El más armónico. Ese bárbaro. Se lo dedicamos a nuestro asistente de piso del día de hoy. Que están silbando del otro lado. Exactamente. ¿Qué tenés acá? Bueno. ¿Qué es esto? A ver. Uno, si tiene problemas auditivos, lo que nosotros podemos recomendar justamente es este medidor de decibeles. Allá. Ahí está. Es una aplicación, hay varias aplicaciones para medir la audición. Aquí justamente, no sé si lo alcanzas a ver, ahí está, mira, vamos hablando, Sergio, y te va ponchando la cantidad, te va marcando la cantidad de decibeles. No estamos superando los 75, los 80, como decía Silvia, que bueno, pero por lo menos es interesante para poder que alguien pueda más o menos saber en qué entorno vive, exacto, en qué entorno se está moviendo. Exacto, y más todavía si uno tiene problemas auditivos. Y a ver, nosotros recomendamos que utilicen protectores auditivos, como lo decía Silvia. No en todo momento de la vida, pero si uno tiene problemas, si es posible, por supuesto. Si es posible, mejor. Hoy hablábamos de los glaciares, hablamos mucho de los glaciares en el día de hoy, tanto del inventario de los glaciares como
del río Santa Cruz y el impacto que va a tener sobre el glaciar Perito Moreno. Nosotros hicimos este juego hoy, el de mostrar con una bandeja, con 2 bloques de hielo, cómo se van derritiendo a lo largo de este programa. Obviamente, esto es un proceso natural. El glaciar en verano se derrite, pero mantiene un cuerpo que nunca desaparece. Por eso son glaciares permanentes. El punto es que el cambio climático, la minería a cielo abierto y algunas cuestiones como por ejemplo estas 2 represas sobre el río Santa Cruz, lo que van a hacer es dañar y hacer perder ese cuerpo de hielo permanente. El vivero de la ciudad de Buenos Aires nos proveyó, como siempre, esta planta, este árbol autóctono, el espinillo, también llamado aromo o espino. Si ustedes van por la ruta 12, la ruta 14, la ruta 9, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, van a ver que esto es el paisaje natural. El espinillo es uno de los árboles más representativos del centro norte de la Argentina y tiene que estar plantado en las ciudades también. Basta de paraísos, plátanos u otros árboles foráneos porque este se adapta perfectamente a nuestro entorno. Nos vemos la próxima. Ya lo saben. Solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.